¿Ustedes han notado cuando va a haber un evento que es muy, muy especial, que empieza la cuenta regresiva? ¿Sí? Y todos están ansiosos, llega el punto cero y empieza el nuevo conteo con una nueva historia. De hecho, decimos, y de ahí extraemos el título para el evento de día cero, de lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús con la humanidad, con la historia de la humanidad? Con la historia, la partió en dos. Por eso nosotros hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Es el único ser que tuvo el potencial de hacer algo similar. Líderes han habido muchísimos, pero solo Jesús partió la historia de la humanidad en dos. Antes de Él y después de Él. Y eso mismo aplica para nuestra vida. La vida que vivíamos antes de Cristo y la vida que ahora vivimos con Cristo, ¿cierto? Es como si tuviésemos un papel que ya está completamente lleno en nuestra vida y es nuestra historia, nuestra lista de pecados, nuestras fallas, fracasos, todas esas cosas con las que cargamos y que a veces nos acomplejan, que a veces no nos dejan levantarnos. Y Dios hace exactamente esto. Y ahora empieza a escribir una historia diferente, una nueva historia. Por eso llamamos al evento Día Cero, antes y después de Cristo en nuestra vida. Y hace 8 días revisamos la historia de Mefiboset, ¿recuerdan? Y justo como lo prometimos, vamos a retomar esta mañana donde terminamos el domingo anterior. Pero quiero que recordemos algunas cosas. Ustedes tienen sus boletines y hay unos puntitos que quiero recordarles. Dice, para recordar, ¿quién era Mefiboset? ¿Recuerdan? Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, ¿cierto? Y eso se parece mucho a nosotros, porque Dios nos creó a nosotros y eso ya sentaba un precedente, un buen futuro para nuestra vida. Si somos creados con Dios, por Dios, pues ¿cómo debería ser nuestra vida? Debería ser maravillosa, ¿cierto? Sin embargo, la vida ahora no parece de esa manera, ¿cierto? No parece tan maravillosa, especialmente en ocasiones difíciles. Pero saben, Mefiboset nació en una casa real, es decir, era del linaje del rey. Y de repente la vida le cambia completamente. De hecho, no pudo habitar el trono ni la casa real porque tuvo que huir a causa de la muerte de su padre y de su abuelo. Entonces también dijimos que al ser hijo del rey, pues le pertenecía el trono, ¿cierto? O sea, nació con la estrella. También dijimos que, ¿recuerdan ustedes a los cuántos años de edad quedó inválido? A los 5 años de edad. Cuando muere su padre y su abuelo, la niñera que estaba a su cargo sale a correr por proteger la vida de su hijo, pero también por proteger la vida de quien sería el futuro rey, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Lo deja caer al bebé y desafortunadamente queda lesionado para toda la vida, queda inválido, literalmente queda paralítico. Y pues pasan unos 20 años y no se habla, la historia no habla nada acerca de Mefiboset. Pero ¿recuerdan qué pasa después de todo eso? David, un rey que Dios coloca, Dios rompe ese patrón. La familia de Saúl, muere Jonatán, ahora el heredero está inválido, es decir, imposibilitado. Entonces Dios coloca a un rey, a David. ¿Y saben qué es bonito? Que David se acuerda de una promesa que le había hecho años atrás a Jonatán. Sí. Y David se acuerda de esa promesa. ¿Y recuerdan ustedes qué hace el rey David? Pregunta primero, ¿hay algún pariente, algún descendiente de la tribu o mejor del antiguo rey a quien yo pueda mostrarle misericordia? Así como Dios ha sido misericordioso conmigo. Y aparece Mefiboset. Y vuelve a surgir. ¿Porque lo merecía? No, tal vez no. Porque David tuvo misericordia de él. ¿Y saben?
concluimos que el rey David lo buscó, lo encontró y lo llevó de vuelta a casa, ¿cierto? Y hay 2 puntos que quiero mencionar que sí aparecen en sus boletines. Dice, lo que Dios o lo que hizo la niñera por Mefiboset al dejarle caer es lo que el pecado hizo por nosotros al entrar a la humanidad. Nos imposibilitó, nos limitó. ¿Delante de quién? De Dios, delante de Dios. Nuestro pecado crea una barrera entre Dios, que es santo, y nosotros, que somos pecadores. O sea, somos limitados, es imposible que podamos tener una relación con Dios. Pero de la misma manera que hizo David por Mefiboset o con Mefiboset, es igual a lo que Dios hizo por nosotros. Buscarnos, encontrarnos y llevarnos de vuelta a casa. Eso es lo que Dios hace por la humanidad caída en el pecado. Cuando Dios ve la humanidad toda, que no puede hacer nada para establecer o restablecer su relación con Él, viene a través de su Hijo, ¿cierto? Jesús muere, pero Dios viene a nuestro mundo. Ahora que conocemos a Jesús, tenemos la promesa de que cuando esta vida acabe, justo como la conocemos ahora, vamos a pasar nuestra eternidad con Él. Él promete llevarnos a casa de regreso. Entonces, hablemos un poco de Mefiboset y de la paternidad de Mefiboset y su familia. ¿Saben? No fue solamente el trono lo que Mefiboset perdió. Mefiboset perdió también a su núcleo familiar, o por lo menos a su padre y a su abuelo. Nosotros acá, tal vez todos esta mañana, sabemos el valor incalculable de nuestra familia, ¿cierto? Hay cosas que solo pasan en familia. Y la familia, de hecho, es la base de toda sociedad. Toda sociedad tiene como base el fundamento de la familia. Y tal vez algunos de nosotros hemos pasado por la dura experiencia de haber perdido o haber despedido a algún ser querido. Sabemos lo que eso se siente. Tuve que despedir a mi padre casi 3 años atrás. Así que tal vez muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia y sabemos lo difícil que es. ¿Pueden imaginar para un niño de 5 años lo que implicaba? Había sido perderlo todo. Mefiboset incluso perdió su familia. Pero lo que ocurrió con Mefiboset en el ámbito familiar y paternal también revela una realidad espiritual para cada uno de nosotros. Cuando Dios nos busca, nos encuentra y promete llevarnos a casa, Él no solamente nos quiere llevar a casa. Una cosa, siempre decimos, es que simplemente Dios nos perdone. Pero Dios hace algo mucho más grande que perdonarnos y darnos su perdón. Lo que Dios hace en realidad es perdonarnos, es limpiarnos y es hacernos sus hijos. Es darnos su paternidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso fue lo que perdimos en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios, o nosotros mejor, pasamos a estar separados de Dios y perdimos de una u otra forma el derecho de llamar a Dios nuestro Padre. Nosotros crecimos con la idea y con el pensamiento de que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Fue lo que nos enseñaron. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Que no todos somos hijos de Dios. Hay una tremenda diferencia entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios. Todos nacimos como creación de Dios, pero no nacimos siendo hijos de Dios. Así que lo que Dios promete cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón es precisamente eso. Nos da o nos promete que tendremos una paternidad espiritual, no porque antes no la tuviésemos, ¿sí? Pero ¿saben? Aquí aplica bien, en nuestro sentido espiritual, aplica muy bien el hecho de decir que peor que tener un padre o peor que no tener un padre es tener un mal padre. ¿Y saben?
Hablando espiritualmente, eso es justo lo que nosotros teníamos. De hecho, nosotros teníamos un padre espiritual antes de Dios, pero no era un buen padre. ¿Por qué hablamos de una paternidad espiritual? ¿Por qué es tan importante? Jesús habló de eso con la gente que tuvo la oportunidad de cruzarse con Él en su camino. Y quiero invitarlos a que vayamos a la Biblia. Si ustedes tienen su Biblia, quiero pedirles que la abran en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 39 al 44. Si no lo tienen, pueden leerlo en la pantalla al frente. No hay problema. ¿Listo? Entonces, dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39, dice, nuestro Padre es ¿quién? Abraham. ¿Quiénes decían eso? Los judíos, los descendientes de Abraham, ¿cierto? Ellos decían, nosotros tenemos un Padre espiritual, y ese Padre espiritual es Abraham. Es más, se parece mucho a nosotros cuando decimos, todos somos hijos de nuestro Padre celestial, ¿cierto? Pero noten lo que Jesús les dice. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. De tal palo, tal astilla, ¿cierto? Hijo de tigre, sale pintado. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos. ¿Quiénes decían eso? Los judíos. Es más, eso es un mensaje camuflado de los judíos para Jesús. ¿Y saben qué le recordaron a Jesús? La forma en que él había nacido. ¿Recuerdan cómo nació Jesús? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aún los judíos decían, ese cuento nosotros no lo creemos. Básicamente fue también lo que le quisieron decir a Jesús ahí. Nosotros no somos hijos ilegítimos, somos hijos reconocidos. Le dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos. Respondieron, Dios es nuestro verdadero Padre. Todos nacimos creyendo esa realidad. Dice, ellos dijeron, Dios es nuestro verdadero Padre. Y Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Y noten lo que dice. Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre. ¿Quién? El diablo. ¿Saben? Esa era nuestra realidad antes de Cristo, hablando espiritualmente. Espiritualmente teníamos un padre. ¿Y qué padre? ¿Cierto? Pero Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son padres, ustedes son hijos del diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Y noten las características de ese papá que teníamos. Él ha sido asesino ¿desde cuándo? Desde siempre, desde el principio, y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Y si nosotros somos sus hijos, ¿cómo actuábamos? ¿Notan por qué era natural a veces hacer algunas cosas? ¿Por qué hacíamos simplemente, mentíamos, engañábamos, tal vez algunos robábamos? Y a veces hablamos de robar y decimos, no, yo nunca me he quedado con algo que no es mío. Pero a veces quitamos honra, a veces robamos el tiempo, dignidad a las personas que lastimamos. Eso es parte de robar. Pero ¿por qué hacíamos eso? Pues es que nos parecíamos a nuestro papá. Eso es natural, ¿cierto? Los hijos por naturaleza hacen lo que sus papás hacen. Por eso cuando uno ve a un niño haciendo ciertas cosas, pues uno automáticamente lo relaciona ¿con quién? Con sus padres, especialmente con su papá. Pero ese era el papá que nosotros teníamos. ¿Y saben? Si nosotros
teníamos a ese señor como papá, también teníamos a una familia que nos unía a ese papá. ¿Sí o no? Eso es verdad. Si Él era nuestro Padre, teníamos unos hermanos en Él. Eso es verdad. No sé si ustedes alguna vez vieron un programa, lo pasaron unos años atrás, que llamaba Qué bonita familia. ¿Sí? Lo pasaron creo que por Caracol o RCN. Bueno, más que una novela, era como algo parecido a Tu Voz Estéreo. Entonces simplemente involucraban a dos familias cada vez y hacían un intercambio de miembros en familia, ¿sí? Entonces un miembro de la familia Paquito pasaba a la familia del señor Pepito y viceversa. Y empezaban a intercambiar experiencias y era muy, muy chistoso. La verdad, de hecho, era muy, muy curioso. Y eso me recuerda a esta verdad. Porque a veces nosotros aceptamos a Cristo y venimos con un montón de preguntas, de cosas, y empezamos a ajustarnos a una nueva forma de vivir y a veces nos sentimos como perdidos, ¿cierto? Esta es una cuña, para eso es la conversación, ¿sí? Ahí vamos a aclarar muchas de esas cosas. Pero es natural que si tú recién acabas de conocer a Cristo como Salvador personal, es posible que aún te sientas un poco confundido o confundida. Cada familia tiene su propia cultura, ¿cierto? Sus propias reglas, sus propias costumbres. Para mí sería muy, muy extraño llegar de repente a una casa y presumir que van a hacer todo lo que a mí me gusta hacer. No, hay una diferencia entre las familias. Pero ¿saben? Si teníamos una familia, ¿cómo hacíamos o cómo era esa familia? Versículo 44 de Juan 8. Jesús le dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. ¿A ustedes les gustaba hacer algún día cosas malvadas? ¿Sí? ¿Les gusta todavía? ¿Seguro? ¿No les gusta? ¿Saben? Yo creo que nos gusta, yo creo que todavía nos encanta, desafortunadamente, ¿sí? ¿A quién no le gusta pecar, por ejemplo? ¿Ustedes creen que si el pecado fuera feo, pecaríamos? No, es así de sencillo, ¿cierto? Entonces yo creo que todavía nos siguen encantando las costumbres de nuestra familia anterior. Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo y les encanta hacer las mismas cosas que él hace. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿notan lo difícil que es desprenderse uno de esas cosas de la antigua familia? Eso es pecado. Una que otra mentirilla, ver una que otra cosa, inventarnos de vez en cuando alguna cosa para salir a la ligera o salir de un problema. Todas esas cositas eran naturales de nuestro viejo padre. Y tal vez muchas de esas cosas están ahí. Y están ahí porque nos encantan. Todavía nos siguen gustando. ¿Cierto? ¿Por qué te ríes, Lina? Entonces, si tenemos un nuevo padre, también tenemos una nueva familia. Eso es maravilloso, ¿sí? Porque así como uno se une para hacer cosas malas, ¿cierto? Asimismo, uno encuentra fortaleza para hacer cosas buenas. Cuando tenía apenas como unos 5 años, estaba en primero, estábamos como a 40 minutos, casi una hora de camino de la escuela, vivíamos en una zona rural y iba con mi hermano y un amigo que era el que vivía en la finca más cercana. Pasaron como 3 meses y nunca falta la oveja negra, ¿cierto? Y nuestro amigo convenció a mi hermano, bueno, él empezó a quedarse por el camino, no empezó a ir a clase, se quedaba por el camino y no sé qué se quedaba haciendo. Bueno, después entendimos qué se quedaba haciendo, porque llegamos a hacer lo mismo que él. Pero mi amigo convenció a mi hermano y luego entre los dos me convencieron a mí, ¿sí?
Y pasaron casi como 2 o 3 meses en que no íbamos al colegio, nos quedábamos jugando en los cafetales, en el monte, encontrábamos muchas formas de pasarla chévere. Y cuando era hora de ir a casa, pues nos íbamos a casa. Yo como era el que tenía la mejor letra, entonces yo les ponía planas y ellos llegaban a casa y todo perfecto. Pero, en serio, a mí yo creo que, o tal vez se me hubiese ocurrido, pero si no tengo 2 personas más que me apoyan y me convencen y me motivan, tal vez yo no hubiese dejado de faltar al colegio. Y no les estoy echando la culpa, ¿sí? Pero así como nosotros nos motivamos para hacer las cosas incorrectas y cuando encontramos eco en personas, de hecho, ¿ustedes han notado la presión de la familia a la hora de tomar decisiones? Es fuerte. Nosotros no haríamos cosas por otras personas que tal vez sí hacemos por la familia. Y no me refiero solamente a cosas buenas. A veces entre familia queremos tapar cosas que no deberíamos tapar o que no le hemos tapado a otros, pero como es familia, ¿cierto? Entonces le echamos tierrita. ¿Y saben? En esa familia que Dios nos ha dado, Él espera que las cosas sean completamente distintas. La idea es que acá no tapamos los errores, acá somos transparentes y si hay algo que corregir, la idea es que también entre todos nos apoyamos para corregir esas cosas. ¿Por qué? Bueno, eso lo arreglan ustedes ahorita con un café. Nosotros les damos el café y ustedes arreglan lo demás. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 5 al 10. 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 5 al 10, quedamos ahí hace 8 días. Dice, entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Y Mefiboset le respondió, yo soy su siervo, no tengas miedo. Le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestres tal bondad a un perro como yo, a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Y noten el versículo 10. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. ¿Recuerdan lo que había dicho Siba acerca de Mefiboset? Cuando David le preguntó, dijo, sí, queda uno llamado Mefiboset. ¿Y qué dijo más? Y es lisiado de ambos pies. Que dijimos que eso nos caracteriza a nosotros. Hablamos de las personas y le pegamos el error o la falla, ¿cierto? Fue lo que hizo Siba. Pero ¿notan lo que hizo David? Cuando Mefiboset llegó a la casa de David, ¿ustedes leyeron en algún momento que David dijera, ¿dónde está Mefiboset, el que es lisiado? ¿David lo hizo? No. ¿Saben qué me parece curioso? Que Siba ni siquiera era el amo, bueno, tal vez tenía un cargo importante, pero Siba era consiervo de Mefiboset, ¿sí? ¿Notan ustedes a veces cómo a este nivel nos damos tan duro? Y ni siquiera David lo hizo. ¿Saben? Dios tampoco lo hace con nosotros. Cuando Dios nos busca, nos encuentra y nos lleva a casa y nos da una familia, Él no necesita restregarnos el pecado. Él no necesita sacarnos cada vez la lista de nuestros errores. ¿Recuerdan la última canción? ¿Todo es nuevo? Eso es verdad delante de Dios. David no hizo eso con Mefiboset. Y Dios tampoco lo hace con nosotros. Dios no nos va a recordar nuestro pecado y menos nuestro pasado. ¿Saben qué dice la Escritura acerca de esta realidad? En el Salmo 103, versículos 7 al 14, leemos lo siguiente. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso.
¿Perdón? El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse. En eso nos parecemos a nuestro papá, ¿cierto? A nuestro nuevo papá. Somos lentos para enojarnos, ¿cierto? Eso es algo que debemos empezar a reflejar ahora. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni siquiera enojado estará para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Eso es lo que hace Dios. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Saben? No es que entonces vamos a sacar un metro, una cinta métrica, y vamos a mirar la capacidad, vamos a medir la capacidad de perdón de Dios. No. Lo que esto sugiere es que Dios nunca se va a cansar de nosotros. Nunca. Eso sugiere una imposibilidad. Es imposible que Dios deje de tener misericordia y amor para con los que ha llamado hijos. El Señor es como ¿qué? Como un padre. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. ¿Recuerdan ustedes las características que leímos del antiguo padre? Asesino desde el principio, mentiroso, padre de mentira. ¿Notan las condiciones o las características de este nuevo padre? Tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Eso es bonito. Ese es Dios como papá. ¿Quién no quiere tener un papá así? Somos tan solo polvo. Eso es una alusión a la grandeza de Dios comparado con los insignificantes que podemos ser nosotros. Pero también es una memoria del inmenso amor de Dios, en que aún siendo como polvo, nos ama y nos da todo su amor. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Qué pasó con lo viejo? Ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. O sea, borrón y cuenta nueva. ¿Les gusta eso también? Sí. Muchos de nosotros en tantas áreas de nuestra vida desearíamos poder tener eso. Un borrón y cuenta nueva, empezar de cero. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿A nosotros quiénes? Su familia. Todos los que hemos creído en Él como Salvador, como Señor y Salvador, como Salvador personal. ¿Saben? Un detalle importante que no mencioné hace 8 días. ¿Recuerdan ustedes la razón por la que David perdonó a Mefiboset? Ni siquiera conocía a Mefiboset, ¿cierto? Ni siquiera sabía si existía. Pero ¿recuerdan cuál fue la razón para que lo perdonara? ¿Por la promesa a Mefiboset? No, a David, ¿cierto? A Jonatán. Chéveres que están despiertos, eso me gusta. ¿Saben? Lo mismo ocurre con nosotros delante de Dios. Dios no lo hizo porque nosotros fuésemos tan buenos. Bueno, Él nos conocía. Pero Dios lo hizo a través de otra persona, a través de su Hijo, ¿cierto? O sea, en ambos casos, nosotros necesitamos un intercesor, alguien que lo haga por nosotros. Mefiboset tuvo el perdón de David a través de su padre, Jonatán. Nosotros tenemos el favor de Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. No hay otra manera de que nosotros podemos tener ese privilegio. No es por lo que nosotros hacemos o tenemos,
sino que alguien decide hacerlo por nosotros, lejos de una virtud que esté en nosotros. El título de la charla esta mañana es ¿qué puede pasar? Hace 8 días fue ¿qué pasó? Esta mañana es ¿qué puede pasar? Ahora, estando en casa, puedes conocer a tu nuevo padre. O sea, puedes conocer a Dios. Pero también puedes conocer a tu nueva familia. ¿Y quiénes son tu nueva familia? La iglesia. Estas personas, las personas que han aceptado a Cristo como Salvador personal y que ahora son hijos de Dios. O sea, esa es tu nueva familia. También puedes empezar a conocerla. Pero hay algo más que puede pasar. En 2 de Samuel, en capítulo 9, los versículos 9 al 10, David hace algo interesante. David dice, entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. ¿Saben qué hace Dios con nosotros? Nos da todo. Dios promete que si somos sus hijos, que si somos su familia, Él nos da todo. Y quiero que miremos eso mismo en Romanos capítulo 8, versículos 17. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe esto. Así que como somos sus hijos, o sea, hijos de Dios, también somos, ¿qué? Sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Es decir, dejar esos hábitos de la antigua familia va a doler. A veces duele. No es fácil. Muchos quisiéramos que ese proceso fuera algo fortuito, que aceptamos a Cristo y ya no tenemos problema con la mentira, con el engaño, con todo lo que veíamos antes, ¿cierto? Pero es un proceso y tal vez va a doler un poco, tal vez va a demorar un poco. Pero eso es interesante. ¿Saben? Lo que David colocó a disposición de Mefiboset, por maravilloso que sea, no se puede comparar con lo que Dios ha hecho con nosotros. David dijo, denle todo lo que era de Saúl a Mefiboset. Dios dice, ustedes, si son mis hijos, también son mis herederos. Somos herederos de Dios. Problema resuelto, ¿cierto? Dios es el dueño del oro y la plata y nosotros somos sus herederos. ¿Qué creen que debe pasar con nosotros? No, no es así de simple. ¿Saben? Es diferente a la herencia que muchos están reclamando. Muchos reclaman exactamente eso y solo se preocupan porque si son hijos del rey, entonces tienen que vivir como reyes. Eso es lo que están enseñando muchos y no es necesariamente así. Punto número 3, sí, tenemos una herencia. Tenemos un nuevo padre, tenemos una nueva familia, tenemos una nueva herencia en Cristo. Pero ¿ustedes notaron qué tipo de herencia? Romanos 8:17 dice, de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es más que sus pertenencias. Es Él como esencia. Es su santidad. Es su bondad. Es su ternura. Es su compasión. Es su misericordia. Es su perdón. ¿Cómo es que muchos por estos días solo se están preocupando por la herencia material de Dios? Y se lo han tomado literal. Porque hablan más de eso que de cualquier otra cosa. Busque a Dios y ciertamente vamos a tenerlo en la eternidad. Pero más que tengamos muchas posesiones, un bienestar incluso económico, Dios anhela que nosotros empecemos a abrazar la herencia de lo que Él es. Como sus hijos necesitamos revelarlo a través de nuestra vida.
Noten lo que hacíamos cuando éramos hijos del otro padre. Nos encantaba, dice la Biblia, hacer las mismas cosas malvadas que nuestro papá. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos para que nos encanten las nuevas cosas de nuestro nuevo papá? ¿Qué necesitamos hacer? Unirnos. ¿Saben? Por eso tenemos la conversación. Por eso tenemos grupos de conexión. Porque es donde como familia podemos estrechar nuestra relación. Podemos conocernos mejor. Y podemos apoyarnos mutuamente. ¿Qué puede pasar ahora que eres hijo de Dios? Puede pasar que conoces cada día a tu nuevo Padre. Puede pasar que conoces, que te conectas y que disfrutas de tu nueva familia. Es decir, de este grupo de personas y de todas las que Dios vaya a añadir. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que imitas a tu nuevo Padre. Eso puede pasar ahora. Antes era imposible, pero ahora puedes empezar a imitar a tu nuevo Padre. Puedes buscarlo y puedes anhelar cada día ser como Él es. Mi pregunta es, ¿quieres parecerte a tu nuevo Padre? ¿Quieres empezar a parecerte a Él? ¿Quieres empezar a disfrutar su herencia de bondad, ser amable, de ser bueno con otros, de ser misericordioso, de no pagar con la misma moneda, de ser paciente? Todas esas son virtudes de nuestro nuevo papá. Necesitamos empezar a alimentar tanto la relación con Él que esas cosas se nos empiezan a pegar. Al que anda entre la miel, algo se le pega, ¿cierto? Dime con quién andas, dicen por ahí, te diré quién eres. Eso sería genial aplicarlo a nuestra vida espiritual. Si andamos con Dios, seguramente se nos va a notar. Tomamos un momento para orar. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra esta mañana. Muchas gracias, Rey, porque me buscaste, me encontraste, me trajiste a casa, a ti, pero me diste una familia y te doy muchas gracias por Conviva Norte, por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos y por lo que haces en mi vida a través de cada uno de ellos. Gracias, Rey, porque ellos son mi familia. Y gracias, Padre, porque de una u otra forma yo he podido experimentar tu herencia en mi vida. Se siente bien, Rey, cuando con tu ayuda podemos ser amables con otros, cuando con tu ayuda podemos mostrar misericordia, cuando con tu ayuda podemos dar bien cuando nos han pagado mal, podemos perdonar a otros, podemos parecernos a ti, Rey, y es porque tú nos has hecho tus hijos. Es por eso que podemos pensar y podemos anhelar en vivir esas cosas en nuestras vidas. Así que muchas, muchas gracias, Padre, porque has hecho todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida abundante, la cual nos has llamado a vivir, Rey. Muchas gracias por traernos esta mañana y colocamos en tus manos y te pedimos que nos des hoy un tiempo muy, muy especial en Creciendo Juntos, que podamos disfrutar, que podamos reírnos, que podamos pasar simplemente un tiempo diferente en familia, mi Señor. Oramos en tu nombre. Amén.